Con este vídeo retomamos la historia de España en el punto en que lo habíamos dejado. Primer bienio o bienio social hazañista, 1931-1933. Este bienio estará dividido por cuestiones de espacio en varios vídeos. Tras el periodo del gobierno provisional, abril-diciembre de 1931, durante el cual se aprobó la Constitución de 1931 y se iniciaron las primeras reformas, la historia de la Segunda República Española en paz, 1931-1936, suele dividirse en tres etapas. El primer bienio, 1931-1933, durante el cual la coalición republicana socialista presidida por Manuel Azaña llevó a cabo diversas reformas que pretendían modernizar el país, el cual fue formado el 15 de diciembre de 1931 tras aprobarse la Constitución de 1931 y tras rechazar el Partido Republicano Radical su participación en el mismo por estar en desacuerdo con la continuidad en el gobierno de los socialistas. Profundiza las reformas iniciadas por el gobierno provisional, cuyo propósito es modernizar la realidad económica, social, política y cultural española. El nuevo gobierno se formó tras la elección de Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República, quien confirmó a Manuel Azaña como presidente del gobierno. Pero todo el amplio abanico de reformas encontró gran resistencia por parte de los grupos sociales y cooperativos a los que las reformas intentaban descabalgar de sus posiciones adquiridas: los terratenientes, los grandes empresarios, financieros y patronos, la Iglesia Católica, las órdenes religiosas, la opinión católica, la opinión monárquica, el militarismo africanista. Y también existió una resistencia al reformismo republicano de signo contrario, el del revolucionarismo a ultranzas que encabezaban las organizaciones anarquistas, la CNT y la FAI, y un sector del socialismo, el vinculado al sindicato UGT. Para ellos la República representaba el orden burgués, sin demasiadas diferencias con los regímenes políticos anteriores, dictaduras y monarquías, que había que destruir para alcanzar el comunismo libertario según los primeros y el socialismo según los segundos. La cuestión religiosa y la política educativa. A partir de la aprobación de la Constitución de 1931, el gobierno republicano socialista promulgó una serie de decretos y presentó unas leyes para su aprobación por las Cortes que hicieran efectiva la confesionalidad del Estado y permitieran que éste asumiera aquellas funciones administrativas y sociales que la Iglesia Católica había desempeñado hasta entonces. La primera medida que tomó fue el decreto de 23 de enero de 1932 que daba cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución, la disolución de la Orden de los Jesuitas y la nacionalización de la mayor parte de sus bienes, colegios y residencias especialmente, que pasaron a ser gestionados por un patronato. Cumpliendo otro mandato constitucional, 7 días después, el decreto de 30 de enero de 1932 secularizaba los cementerios, que pasaron a ser propiedad de los ayuntamientos.
Pocos días después, el 2 de febrero de 1932, las Cortes aprobaban la ley del divorcio. El momento de mayor confrontación entre el gobierno de Azaña y la Iglesia Católica fue con motivo de la ley de confesiones y congregaciones religiosas, cuyo debate en las Cortes tuvo lugar en los primeros meses de 1933. Los cardenales y obispos españoles, encabezados por el nuevo cardenal primado Isidro Gómez Tomás, publicaron una carta episcopal que consideraba la ley un duro ultraje a los derechos divinos de la Iglesia, en la que llamaban a la movilización de los católicos. El 3 de junio, al día siguiente de la promulgación de la ley, se hacía pública una encíclica del Papa Pío XI, en la que condenaba el espíritu anticristiano del régimen español, afirmando que la ley de congregaciones nunca podrá ser invocada contra los derechos imprescindibles de la Iglesia, lo que hacía que la ley de congregaciones era desarrollada los artículos 26 y 27 de la Constitución. Reglamentaba el culto público católico, suprimía la dotación de culto y clero del Estado, nacionalizaba parte del patrimonio eclesiástico, templos, monasterios, seminarios, etc., aunque quedaban a disposición de la Iglesia, y por último establecía el cierre de los centros de enseñanza católicos de secundaria para el 1 de octubre y los de primaria para el 31 de diciembre de 1933. La política educativa. Una de las prioridades del gobierno provisional había sido la construcción de escuelas primarias públicas para poner fin a una de las lacras de la sociedad española, el todavía elevado analfabetismo. En 1931 las estimaciones oscilaban entre el 30 y el 50% de la población total. Se calculó que para atender a más de 1,5 millones de niños que no iban a la escuela, el Estado necesitaría construir unas 27.000 nuevas escuelas a un ritmo de 5.000 cada año. A final de 1932, el ministro de Instrucción Pública, el socialista Fernando de los Ríos, comunicó a las Cortes que se habían construido y habilitado casi 10.000 escuelas, pero el plan previsto no pudo cumplirse por falta de recursos, debido a la caída de los ingresos de la hacienda pública, a causa de la depresión económica y de la política de equilibrio presupuestario decidida por el gobierno. Las necesidades de escuelas primarias estatales aumentaron todavía más cuando se aprobó la Ley de Congregaciones, que había establecido el cierre de los colegios de primaria religiosos para el 31 de diciembre de 1933. Y el cálculo que había hecho el ministro era que para atender a los 350.000 niños de estos colegios sería necesario construir a toda prisa unas 7.000 escuelas más. En verano de 1933, el gobierno de Azaña puso en marcha el más notable de sus experimentos educativos, las misiones pedagógicas. Era una iniciativa del crítico de arte Manuel Bartolomé Cossío, ligado a la Institución Libre de Enseñanza, que quería llevar el aliento del progreso a los pueblos más aislados y atrasados de España. Así, profesores y estudiantes, la mayoría de ellos de la Universidad de Madrid, se fueron a las aldeas con reproducciones de pinturas célebres y con discos y películas. Y sobre escenarios improvisados representaban obras de teatro de Lope de Vega y de Calderón de la Barca. Asimismo, llevaban libros y medicinas, ayudaban a construir escuelas.
En este proyecto también participó el grupo teatral La Barraca, creado por Federico García Lorca. Muestra de la decidida determinación del Gobierno en política educativa fue el incremento de los presupuestos del Ministerio de Instrucción, aunque en muchas ocasiones se mostraron insuficientes. La potenciación de la coeducación, además de que la religión dejó de ser asignatura obligatoria, agudizó el enfrentamiento con la Iglesia. También hubo interesantes proyectos en el campo educacional, contando con el antecedente de la labor de la Institución Libre de Enseñanza y de la Junta de Ampliación de Estudios, modernización de la universidad, ampliación de los centros y alumnos de bachillerato, e importantes realizaciones en el campo cultural, bibliotecas ambulantes, misiones pedagógicas. Se trató, pues, de la acción más decidida de la historia del país hasta entonces para mejorar la educación española. Y esto no solo fue en inversiones, sino también intentando introducir mejoras pedagógicas y dando paso a las nuevas corrientes en esta materia. La política de bibliotecas que coordinó Teresa Andrés Zamora llevó la lectura pública y las bibliotecas de cultura popular a las organizaciones del Frente Popular, y con el estallido de la guerra las llevó hasta las trincheras y hospitales, además de a las escuelas y ayuntamientos. Se mantuvo activa hasta el último momento en que cesaron a todo el personal, decretaron a incautación de bibliotecas. Poco antes se inauguró la Biblioteca Central de Consulta y Lectura, que se trasladó a la residencia de estudiantes. La cuestión social. Las primeras reformas en este campo fueron acordadas por el Gobierno provisional a propuesta del ministro de Trabajo y el socialista Francisco Largos Caballero, líder de la UGT, que continuó con el mismo cargo en el gobierno de Azaña. Las dos piezas básicas de su proyecto de regulación de las relaciones laborales, la Ley de Contratos de Trabajo y la de Jurados Mixtos, fueron contestadas tanto por la CNT como por los patronos. El número de huelgas y de incidentes violentos a consecuencia de ellas, que crearon graves problemas de orden público, se fue incrementando a lo largo del primer bienio de la República, a causa fundamental de la negativa de la CNT a utilizar los mecanismos oficiales de conciliación. Lo que estaba en juego eran dos modelos sindicales, socialistas y anarcosindicalista, casi opuestos, que además seguían teniendo una presencia diferente en las diversas regiones, pues si los socialistas eran preponderantes en Madrid, Asturias y País Vasco, los anarquistas lo eran en Andalucía, Valencia y Cataluña. Los patronos también se movilizaron contra la reforma social laboral de Largo Caballero. Así, a finales de enero de 1933, en plena crisis política por los sucesos de Casas Viejas, la Confederación Patronal Española dirigió una carta abierta a Azaña en la que señalaba la vertiginosa rapidez con la que iban siendo aprobadas las nuevas legislación social y se quejaba de los jurados mixtos, que prácticamente siempre daban la razón a los obreros. Gracias al voto del representante del ministro de Trabajo, que deshacía los empates. En parecidos términos se expresó la Unión Económica, que agrupaba a empresarios y economistas, que se quejó de las tendencias socialistas del gobierno. Estas movilizaciones confluyeron en una asamblea económico-social celebrada en Madrid en julio de 1933, en la que se pidió la salida de los socialistas del gobierno, a los que hacían responsable de la ruina de la economía.
por el aumento de los costes a causa de los incrementos de los salarios y de la intervención obrera, la socialización en frío, la llamaban, y por su ineficacia para detener y reducir el número de huelgas y garantizar la paz social. La cuestión militar. Cuando se forma el segundo gobierno de Azaña en diciembre de 1931, la reforma militar ya está en marcha. Había sido obra del propio Azaña, que en el gobierno provisional desempeñó el Ministerio de la Guerra, cargo que desde octubre de 1931 había simultaneado con el de presidente del gobierno. Los decretos sobre el ascenso fueron confirmados por las Cortes, por la Ley de Reclutamiento y Ascensos de la Oficialidad de 12 de septiembre de 1932, que además estableció un baremo para los ascensos en los que primaba la antigüedad y la capacitación profesional. Asimismo, esta ley unificó en una única escalera a los oficiales de carrera y a los procedentes de la tropa. Los oficiales que en general se habían opuesto en la reforma militar de Manuel Azaña también protestaron cuando una ley de septiembre de 1932 obligó a los candidatos a ingresar en las academias oficiales a servir en el ejército 6 meses y a seguir cierto número de cursillos en una universidad. En su opinión, el requisito de los estudios universitarios era una tentativa de diluir el espíritu militar de una nueva generación de oficiales. En realidad, el gobierno se proponía quebrantar las antiguas barreras de casta y la mutua ignorancia, poniendo a los futuros oficiales en contacto durante una parte de su educación con los futuros miembros de las profesionales liberales. En marzo de 1932, las Cortes aprobaron una ley que autorizaba al ministro de la Guerra, es decir, Manuel Azaña, a pasar a la reserva a aquellos generales que durante 6 meses no hubieran recibido ningún destino. Era una forma encubierta de deshacerse de aquellos generales de los que el gobierno dudara de su fidelidad a la República. La misma ley disponía que los oficiales que hubieran aceptado el retiro establecido en el decreto de mayo de 1931 perderían sus pensiones si eran hallados culpables de difamación según la Ley de Defensa de la República. Esta última medida levantó un vivo debate en las Cortes, ya que tanto Miguel Maura como Ángel Osorio y Gallardo denunciaron la injusticia de la que podrían ser víctimas alrededor de 5.000 oficiales recientemente retirados que en un momento dado criticaran el gobierno. Azaña respondió que sería intolerable para la República el tener que pagar a sus enemigos. Asimismo, en diciembre de 1931 se creó el cuerpo de suboficiales con la posibilidad de incorporarse al cuerpo de oficiales en la escala de complemento y además se les reservaba el 60% de las plazas en las academias militares. De esta forma se pretendía democratizar la base social y ideológica de los mandos del ejército y también se pretendía estrechar el vacío profesional que había entre los oficiales y los suboficiales. En cuanto al servicio militar obligatorio, este se redujo a 12 meses, 4 semanas para los bachilleres y universitarios, pero mantuvo la retención en metálico del servicio militar, aunque solo podía aplicarse a partir de los 6 meses de permanecer en fila. Por último, se mantuvo la aplicación de la jurisdicción militar a individuos civiles con motivo de orden público, ya que la Constitución de 1931 mantuvo dentro de sus competencias los delitos militares y los servicios de armas y la disciplina de todos los institutos armados, concepto este último que abarcaba no solo a las Fuerzas Armadas,
que defendían el territorio nacional, sino también a las fuerzas encargadas solo de mantener el orden público, Guardia Civil, Carabineros o cualquier otro posible nuevo cuerpo militarizado. Es decir, que los consejos de guerra eran, por ejemplo, competentes para procesar a paisanos que hubieran expresado críticas a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil. Y también eran competentes para juzgar a aquellos que hubieran amenazado el orden público, como sucedió en las insurrecciones anarquistas del Alto Llobregat de enero de 1932 y la de toda España en enero de 1933. Como señaló el socialista Juan Simeón Vidarte. Aunque ello parezca extraño, no llegó a modificarse el Código de Justicia Militar y en todos los choques que se produjeron entre el pueblo y la Guardia Civil siguieron interviniendo los consejos de guerra. El intento de golpe de Estado encabezado por el general Sanjurjo en agosto de 1932 fue exponente del malestar de una parte del ejército por causas no estrictamente políticas. La fortísima campaña desatada por los medios conservadores contra la reforma, personalizada en la figura de Azaña, contribuyó además a convertir al primer ministro en la auténtica bestia negra de muchos militares. La cuestión regional. El Estatuto de Cataluña. Entre enero y abril de 1932, una comisión de las Cortes adecuó el proyecto de Estatuto de Cataluña, el llamado Estatuto de Núria, a la Constitución de 1931 y aún así encontró una enorme oposición en la Cámara para su aprobación, especialmente entre la minoría agraria y los diputados de la Comunión Tradicionalista, que ya se habían separado de los diputados del PNV en la minoría vasca o navarra, y que incluyó una amplia movilización callejera antiseparatista. Manuel Azaña arriesgó la vida de su gobierno y su prestigio personal en la aprobación del Estatuto. Tras 4 meses de debates interminables, solo el fallido golpe de Estado del general Sanjurjo del agosto de 1932 motivó que se acelerara la discusión del Estatuto, que finalmente fue aprobado el 9 de septiembre por 314 votos a favor, todos los partidos que apoyaban al gobierno, más la mayoría de los diputados del Partido Republicano Radical, y 24 en contra. El estatuto era menos de lo que los nacionalistas catalanes habían esperado. La versión final eliminaba todas las frases que implicaban soberanía para Cataluña. Se rechazaba la fórmula federal. Los idiomas castellano y catalán eran declarados igualmente oficiales, etc. Pero cuando el presidente del Consejo de Ministros fue a Barcelona para la ceremonia de presentación, lo recibieron con una tremenda ovación. Las primeras elecciones al Parlamento tuvieron lugar 2 meses después, en noviembre de 1932, y fueron ganadas por Esquerra Republicana de Cataluña, seguida a mucha distancia de la Liga Regionalista. Francesc Macià fue así confirmado como presidente de la Generalitat. Mediante el Estatuto, Cataluña se convirtió en región autónoma, que sería regida por un gobierno propio, la Generalitat de Cataluña, formada por un presidente, un parlamento y un consejo ejecutivo. La Generalitat tendría facultades legislativas y ejecutivas en Hacienda, Economía, Educación y Cultura, Transportes y Comunicaciones. El gobierno de la República se ocuparía de las relaciones exteriores y el ejército. El Estatuto del País Vasco, tras el rechazo del Estatuto de Estella por su clara incompatibilidad con la Constitución de 1931,
En diciembre de 1931, las Cortes encargaron a las comisiones gestoras provisionales de las diputaciones dominadas por los republicanos y los socialistas para la elaboración de un nuevo proyecto de estatuto, que al final fue consensuado con el PNV. Una asamblea de ayuntamientos celebrada en Pamplona en junio de 1932 aprobó el proyecto, pero los carlistas lo rechazaron, por lo que al tener la mayoría en Navarra dejaron fuera del ámbito de la futura región autónoma este territorio. Ello obligó a una nueva redacción del proyecto que excluyera a Navarra y a un nuevo retraso. Un nuevo obstáculo se planteó cuando, al realizarse el preceptivo referéndum sobre el Estatuto de las Gestoras, el 5 de noviembre de 1933, en plena campaña para las elecciones a Cortes, los votos favorables en Álava no alcanzaron la mayoría del censo, de nuevo por la oposición de los carlistas. Álava era una provincia que, como Navarra, tenía una menor identidad nacionalista vasca debido a la fuerte implantación del carlismo. El Estatuto de Galicia. En cuanto a Galicia, la primera iniciativa a cargo del Ayuntamiento de Santiago de Compostela se tomó más tarde, en abril de 1932, pero solo 9 meses después, en diciembre, ya se había cumplido la primera fase del proceso establecido por la Constitución de 1931, al haber aprobado la mayoría de los ayuntamientos gallegos un proyecto de estatuto que estaba inspirado en buena medida en el Estatuto catalán que acababan de aprobar las Cortes. Sin embargo, al igual que en el caso vasco, el triunfo del centro-derecha en las elecciones de 1933 paralizó el proceso. Aquí termina el primer vídeo.